Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Vicente García. Yo me dedico desde hace algunos años a escribir. Y en realidad, yo no sé si yo elegí esta actividad o la actividad me eligió a mí, pero desde la prepa empecé yo a escribir poemas, o lo que yo pensé que eran poemas, yo pensaba en ese momento. Y con el tiempo me di cuenta que escribir era una cosa terapéutica. Y a partir de los veintitantos años decidí ser escritor. Y me acuerdo mucho que fue el año del 87, no me pregunten por qué en realidad, pero yo ese año decidí ser escritor, no sabía ni cómo lo iba a hacer, no tenía ni idea qué se tenía que hacer, sabía que había que escribir, eso era todo. Y a partir de ese momento me gustaba ya leer y lo empecé a tomar como más serio. Este nuevo libro, esta serie de cuentos, surgen a partir de una preocupación acerca de los sueños. Yo en realidad escribo mucho acerca de cuestiones urbanas, sobre todo los espacios han sido muy importantes en mis cuentos, en el caso del metro, del transporte público, porque yo en eso me muevo. Pero yo recuerdo que en los 90, en algún momento, yo pensaba mucho en los sueños, para mí eran muy importantes. En una ocasión leí también la biografía de Kafka y yo ahí decía, o dice la biografía, que Kafka siempre le comentaba su cuento a su mamá al día siguiente. Y a partir de ahí yo dije, bueno, yo no me acuerdo de los sueños como tal, pero sí quiero creer, como dice Calderón de la Barca, que sí, que los sueños son, y que si vamos a vivir esta vida, vamos a pensar que soñamos viviéndola, ¿no? Y como dice Shakespeare, solamente a través del sueño empieza uno a cambiar su realidad. Y por ahí, esa es la parte teórica. Y descubrí, yo escribía sin importar si se publicaba o no, porque además ni siquiera sabía si se iba a publicar en algún momento de la vida. Descubrí en el 2000, por ahí, hace 2012, por ahí, descubrí mi carpeta de textos, unos ya estaban impresos, y empecé a recopilar cuentos que coincidieran con los sueños. Muchos no coincidían, unos tenían que ver con otra cosa, como con un leitmotiv que tengo por ahí de la cuestión del espacio. Y descubrí que estos sí tenían relación con los sueños. De alguna u otra forma, el aspecto de soñar durmiendo y soñar despierto. Pero siempre tenía que estar presente eso. Y además descubrí que entre uno y otro cuento había muchas diferencias, porque muchos los hice en distintas épocas de la vida. Creo que uno de los cuentos más viejos, digamos, estamos en 2015, de los más viejos son como del 95, del 96, otros son del 2001, y así, porque yo también soy disperso y tengo mis libretas, o escribo a máquina, bueno, ahora en computadora, lo imprimo, y lo guardo, porque es una forma que yo utilizo, lo guardo, lo dejo dormir y después de unos meses, a veces hasta me he tardado años, lo recojo y empiezo a tallerear y de ahí descubro los errores, las virtudes, y estos cuentos así se manejaron. De hecho, uno de los cuentos, primero fue una carta para mi esposa, para Malena, la de de Pamelo, uno donde habla de que los gatos llegan a la luna. Eso fue una carta, eso no lo hice con intenciones de cuento, pero después descubrí, ya a la distancia, que pues que era un buen texto para cuento, ¿no? Realmente ni siquiera cambié gran cosa. Este libro de cuentos, la diferencia con los anteriores es que aquí ya no, el espacio, digamos, del metro, que era el que más se utilizaba, ya no funciona así. Decidí de alguna forma consciente cambiarlo. Aquí los espacios son otros, sigue siendo urbano en general, pero los espacios, algunos son más oníricos, otros incluso tienen que ver con cosas de los 90, con una muerta, cuando mataron al candidato a la presidencia, ¿no? A Luis Donaldo Colosio, que eso yo lo hice cuento, en ese tiempo yo creo que, no sé si más o menos politizado que hoy, pero por mi trabajo de reportero de ese tiempo, yo estaba inmerso en las noticias.
y además redactaba y monitoreaba noticias. Entonces, yo comía, dormía, desayunaba, todo era noticias prácticamente todos los 90, me dedicaba a eso. Y de ahí surgió, por ejemplo, ese cuento. Pero no solamente eso, surgieron otro tipo de cuentos que tienen que ver con la política, pero yo pensaba que si utilizaba tal cual la noticia para hacerlo cuento, se iba a ver como muy panfletario, quizá como poco trabajo literario. Con los años, que esto va cambiando, porque sí, en realidad hice 2 3 cuentos así, y sí quedaban, a la distancia los leí y quedaron parecía casi manifiesto, ¿no? En vez de cuento. Entonces es cosa de darles giros. Hay cuentos que había que cambiar, la idea queda. Entonces, pero lo onírico continuaba. De ahí la diferencia con los otros cuentos, además, es que en otros libros tengo el de transbordo, que hasta el mismo título tiene que ver con el metro, el transbordo del metro. Todos son del metro, casi todos. La mitad se llama dentro del metro, el otro es afuera del metro. El otro libro se llama La ciudad de los deseos cumplidos. Ahí hay muchas minificciones y también hay mucho lo del metro. Y eso también yo me lo replanteé. Yo creo que siempre hay que replantearnos cosas. Y yo sentía que me podía repetir. De hecho, vi mis cuentos que yo había hecho, que he hecho de los 2000 para acá, ¿no? Yo creo que todos los escritores tienen ahí su stock de cuentos, ¿no? Y me di cuenta, descubrí que hay unos cuentos muy repetitivos, ¿no? El espacio continuaba en el metro, a veces los personajes eran muy similares. Tenía que hacer un trabajo de escritor, porque luego mucho trabajo que hacía, como lo escribía en ese tiempo en máquina mecánica, de repente lo pasaba a la computadora y a veces parecía trabajo de secretaria, ¿no? Con todo respeto a la secretaria, pero me refiero a que no había un trabajo literario, intelectual. Y ya cuando empecé a descubrir eso, bueno, ya sobre el ciberespacio, empecé a cambiar y empecé a hacer personajes de otra manera, empecé a utilizar espacios distintos, los tiempos también, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los cuentos politizados, tiene que ver tanto con el fraude electoral y otro con el asesinato a un candidato. Uno lo planteé en el 97 y otro no tiene año. Entonces, puede ser cualquier año. Porque en el cuento, el que yo hice primero, tenía el año, casi tenía la fecha del periódico. Porque yo pensé que así tendría que ser. Hay escritores que lo hacen, ¿no? De hecho, en el siglo XIX grandes escritores hacían eso, ¿no? En 1800 y no sé qué, ubicaban mucho el tiempo. Pero yo creo que a veces puede caducar. Y lo interesante entonces en mis cuentos no era tanto el tiempo, sino lo que sucede ahí. Claro, hay muchas teorías del cuento, eso es lo que yo aplico para lo mío, ¿no? Para mi creación. Cada quien tendrá el suyo. Y aparte de el tamaño, también la extensión de los cuentos, porque así que hace un libro, sigo haciendo mucha minificción, me encanta la minificción, de hecho se me hace un arte. Pero yo ya no me puse límites de que voy a hacer 2 cuartillas y lo que salga. O sea, el cuento por sí mismo también tiene que dar su límite. Hay veces que por espacios, digamos en una revista, sí nos piden, ¿no? Cualquier que escriba lo sabe, ¿no? O sea, es que necesito tantos golpes, necesito tantas cuartillas. Y sí, yo escribo crónica, por ejemplo, en una revista, y sí me dicen, ¿sabes qué? Es tanto espacio. Y uno ya tiene que escribir de acuerdo a ese espacio, uno ya tiene que dosificar. Pero como esto es libre, y digo, a mí ninguna editorial me dijo, tiene que ser tanto, pues yo lo hice a mi parecer. Entonces, hay cuentos largos. El primero, que es el más largo, se llama, precisamente el que da el nombre al título del libro, que es Después de bailar, ¿qué? Y esto es netamente un cuento de 2 personas jóvenes de la burocracia que no tienen ni siquiera puestos grandes. Son como cualquiera, en un sentido respetuoso, como cualquier hijo de vecino, porque de alguna forma yo también era parte de eso. Un reportero y una secretaria que descubren que el desamor los está matando.
y que habría que juntarse y se juntan sus penas. Y hay un descubrimiento ahí, no digo, no cuento lo que sucede, pero ahí hay un descubrimiento. ¿Qué pasa cada dos personas solas, tan dejadas, que eran grandes cuates y a lo mejor siguen siendo grandes cuates? Se dan cuenta que, no, que lo único en el mundo no era la ex o el ex, que hay otras cosas, y que las oficinas, si veran las paredes de las oficinas que hay en este país, hay, no sé, hay millones de historias en cada oficina. En esta misma donde estoy debe haber historias, en todos lados hay historias de amores, de desamores, cosas eróticas. Pero en este caso yo nada más me enfoqué a la parte del amor y el desamor. Porque además la burocracia, no me acuerdo qué teórico lo dice, la burocracia es una sociedad de ocio y tiene razón porque no es como algunas empresas en que todo el tiempo está uno trabajando. La burocracia hay horas perdidas, hay horas muertas, muchas horas muertas. Y eso da cabida a, primero, las relaciones personales, públicas en la oficina. Y el que es escritor descubre un mundo inmenso, porque todo mundo tiene historias que contar, todos, desde la secretaria que llega y vende, si no vende a su madre es porque a lo mejor su mamá nadie la quiere comprar, vende de todo, cigarros, dulces, ropa. Ese es un personaje, por ejemplo. Y así hay otros, el galán, ¿no? El que se va de borracho, el chofer cotorro, aquel que canta, ¿no? Incluso hay gente con mucho arte, hay señoras que cantan y cantan bien, no cantan mal, ¿no? Hay gente que se dedica a la mecánica. Yo tenía un cuate chofer, por ejemplo, en bachilleres, un gordito, me acuerdo mucho, cómo cantaba muy bien. De verdad yo decía, ¿por qué no concursa? Yo le preguntaba, oye, pues ¿por qué no cantas? Dice, no, es que esto a mí me gusta y punto, ¿no? Y él tenía hasta creo que 2 peceros o algo así. Y yo a la fecha he escuchado gente cantar y digo, no, como este cuate no hay ninguno. Y así como ese tipo de personaje hay bastantes. Pero yo nada más me enfoqué a este. Y el título se da porque nunca, a lo mejor no quiero contar la historia, pero al momento de descubrir, cuando dos personas son golpeadas por el amor, como diría Efraín Huerta, que están sólidamente pegadas a la tristeza, existe la posibilidad de que el gran amigo pueda dejar de serlo, ¿no? Y ahora que la RAE ya permitió el amigobio, la palabra del amigobio, a lo mejor ya existía, bueno, siempre han existido, ¿no? Pero pues, se puede dar ahí, en este caso los personajes pueden darse la onda de que sean novios, amantes, a lo mejor no se hace nada, pero esa posibilidad de salirse, ir a bailar, y después de bailar, ¿qué? Pues quién sabe, no sé qué va a suceder, y eso es lo importante del asunto, ¿qué va a pasar después de bailar? Habría que leerlo. Yo siempre he dicho que soy más chilango que una coladera de la Pencito, o sea, yo me he movido todo el tiempo en ciudad, todo el tiempo. Entonces, el contexto, me parece que el contexto hace el escritor, ¿no? Donde se mueva, tiene que escribir de lo que él conoce. Y el contexto, en este caso en términos de narratología, pues el espacio en el que yo siempre me he movido ha sido lo urbano. Los personajes son netamente urbanos, desde la cuestión de la fábrica hasta oficinas, que ahora trabajo en oficina. Y ese proceso que hay, y también trabajé en la calle de mensajero, por ejemplo, entre los otros trabajos que tuve, uno descubre que hay un interior de la ciudad, hay un exterior y hay una periferia también. Entonces, eso me ha permitido a mí que mis personajes sean urbanos. Además de que yo era muy mirón de chavito, desde chavo. Mirón, ahora entiendo que se llama observación. Yo para mí era mirón en ese momento. En las fábricas me encantaba ver cómo los cuates, cómo se trabajaban, por ejemplo, el aluminio, al momento de limar de aluminio. A mí se me hace increíble, ¿no? A mis 18 años se me hace increíble ver ese tipo de trabajos. Y esos mismos hombres, además fuertes, después uno los veía llorando ante un golpe económico, por ejemplo, ¿no? O que lo corrían a alguien. Se me hacía imposible ver a unos hombres fuertes, porque eran hombres fuertes, ¿no? Y de repente verlos llorando porque los corrieron o porque les quitaron 2 días de sueldo, porque hay castigos económicos. Eso, esa puede llamarse como contradicción, una cosa así. A mí se me hacía difícil de creer porque a mí la televisión me decía que los héroes no podían llorar, o sea, los héroes tenían que ser fuertes y además te tenían que crecer al castigo, ¿no?
pasan los años, uno lee el Quijote y uno descubre que no, que los héroes también son de carne y hueso. Entonces mis héroes son como el Quijote, con toda la super mega diferencia que hay entre uno y otro, pero me refiero a que me basé un poco en él, pensando en estos héroes urbanos. Y además, yo creo que el hombre de ciudad sí tiene mucha diferencia con el hombre de campo, ¿no? Digo, no estoy descubriendo el hilo negro, sé que eso cualquiera lo puede ver, pero al momento de analizarlo, uno habría que ver por qué es diferente uno que otro. Digo, hay contextos económicos, hay situaciones políticas, pero al momento de pasar eso al papel es donde uno tiene que parir chayotes porque tampoco es tan fácil, ¿no? Estaba viendo ahorita, acabo de leer, estaba leyendo un libro de Javier Cercas, donde los personajes hablan de la novela y por qué es importante la novela y por qué no. Y uno, la literatura, y uno decía, es que el escritor hace visible lo invisible. Y le dice el otro, no, no, no. El escritor hace visible la realidad que ve todo el mundo. Lo que pasa es que ese cuate sí la ve, pero no le hace caso, pero no es invisible. O sea, el escritor no hace visible lo invisible, porque no existe lo invisible desde el punto de vista de los personajes. Y hasta cierto punto creo que es cierto, ¿no? Toda literatura urbana gusta de alguna forma porque nos hace ver lo que no vemos. Yo he leído cuentos, digamos, o textos de Armando Ramírez, ¿no? Por ejemplo, que es muy urbano, y descubro, voy a la calle, voy a Tepito, lo leo antes, y voy a Tepito, y digo, sí es cierto, está la esquina de fulana de tal, está este bar, está aquello, y yo paso por aquí un montón de veces y no me he dado cuenta. O sea, la literatura sí es un aparador, pero que al momento de que uno lo lee, uno le va quitando el vidrio al aparador, ya no es aparador, ya es la vida misma. Entonces, de ahí que yo escriba de cosas urbanas, porque además pues yo me muevo ahí, o sea, no podré escribir de ahorita, digamos, de mar, aunque conozca el mar, porque no es mi ambiente, ¿no? Habría que, digamos, hacer un trabajo literario, no digo que sea imposible, pero sí me parece que el escritor debe hablar primero de lo que sabe, de lo que ve, y sí, para cierto tipo de cuentos también de comentarse, digo, no está peleado, ¿no? Abajo un día lo hago, pero de entrada me parece que lo urbano sigue siendo un espacio muy, que aún le falta mucho por explotar. Un buen cuento pues, consiste en saber hacerlo, digamos, parece muy, como una respuesta muy lógica. Pero yo creo además, si quitamos las teorías, que por supuesto que existen, cuando un cuento te transforma la vida, te transforma la visión de tu vida y de ti mismo, yo creo que ha hecho un buen efecto y es un buen cuento. O sea, es un buen cuento en cuanto al efecto, porque también hay buenos cuentos, también hay que verlo desde el punto de vista de la teoría, ¿no? El que tiene el ambiente, el espacio y el tiempo bien unidos, que cuando uno desensambla una cosa y uno quita algo y queda mal el cuento, es que eso es necesario, ¿no? Eso de Aristóteles lo decía, ¿no? Decía, si tú le quitas algo a la obra de teatro, porque él habla de teatro, y no pasa nada, pues es que eso no servía. Entonces es lo mismo, ¿no? Por eso los talleres de cuento sirven para eso, para ver qué quitamos y qué ponemos, es ensamblar. Eso es desde el punto de vista también de la teoría, pero también hay buenos cuentos desde el punto de vista del lector, ¿no? Esto es, puede haber cuentos malos, pero para el lector es bueno, y además hay muchos tipos de lectores. Esa es una, ahí sí sería meternos en teoría de la recepción, pero es muy interesante porque hay lectores, incluso como lectores cambiamos todo el tiempo, ¿no? De repente nos gusta mucho un autor y pasa un año, lo volvemos a leer y ya no nos gusta. Entonces, los lectores, yo he pensado que somos personas muy infieles. O sea, sí somos fieles con ciertos autores, ¿no? Y que sale un libro de él, o descubrimos que hay un libro de él, vamos y lo compramos, o si es del siglo XVIII, pues vamos a buscar qué más hay de él. Pero también somos muy infieles, porque de repente nos gusta un autor, esta autora sacó libros de básquetbol, ¿no? Y uno va y los lee, pero de repente saca otro, ya no nos gusta. Nos cambió algo ahí, o uno es el que cambia. Yo creo que los dos cambiamos mucho. No es de que uno es, no hay que echarle la culpa al escritor, que luego los escritores no creo que tengan tanto la culpa. Digo, por supuesto que los hay malos y buenos. Es como cuando dicen de algo que uno come, ¿no? Dicen, no, es que la Coca-Cola de hace 10 años era mejor que la de ahora, ¿no? Quién sabe, a lo mejor cambió nuestro paladar,
¿no? Hay gente que por beber mucho le cambia mucho el paladar, o deja de comer merengue, o hay pasteles que le gustan mucho de X panadería y después va y dice, no, ya no los hacen como antes. Es la misma fórmula, a lo mejor, lo que cambia es uno. Y yo creo que como lectores estamos igual. También el escritor, me parece que el escritor debe de cambiar. Cuando el escritor se repite, es cuando uno aburre. O si no aburre, uno ya tendría que tener su público ya único para que lo que escriba ese autor ya tenga ese público. Solamente es otra forma de sobrevivir, me supongo, pero a la larga esos escritores yo creo que no van a sobrevivir. Yo pongo de ejemplo, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II. Él se repite todo el tiempo, hablan igual los personajes, siempre son las mismas cosas, todo el mundo habla, los personajes siempre hablan con groserías, bueno, si es detective, siempre se repite, se repite, se repite. Yo creo que, y no tiene mala prosa, tampoco estoy diciendo que ya es malo y, no, pues por supuesto que el señor tiene muchos libros, pero digamos, si intentara otras cosas, yo creo que puede ser bueno, porque el que tiene la mano suelta, pues la tiene, eso es indiscutible. O sea, y así hay muchos autores que a mi parecer tendrían que cambiar, y yo me incluyo, ¿no? Y uno por eso luego saca libros cada 2, 3 años, porque, digo, al menos en mi caso, para hacer un buen cuento, yo luego sí me tardo. Yo sé que la última palabra es del lector, siempre es el lector, el lector también es un gran creador de escritores, así como los escritores son creadores de públicos. Yo pienso que uno tiene también que cambiar para ver qué pasa con el lector, ¿no? Además uno no, bueno, al menos yo no escribo para un lector definido, ya ves que hay escritores, hay el lector ideal, entonces hay muchos lectores, pues está muy difícil, ¿no? Ojalá pueda suceder como el Quijote en su prólogo, ¿no? Que dice, no, pues es que escribe para el inteligente, también escribe para el que no lo es tanto, o sea, escribe para todos, ¿no? Ojalá se pudiera, pero esta sociedad no está muy segmentada y como lectores también. Y así como hay lectores que leen nada más de vampiros, pues hay los que nada más quieren también, por ejemplo, cosas de superación personal, que digo, ahorita no es el tiempo de si es bueno o malo, pero los hay para eso, ¿no? Y también hay escritores para eso. Entonces, el escribir cuentos sí es un reto, porque sí hay que buscar hacerlos bien. O sea, yo no creo, no soy tan romántico en ese aspecto de que, ay, pues hago un cuento y como a mí me gustó bastante, no me importa que a los otros no les guste. No, yo creo que sí hay que pensar en que tiene que gustar, sí, claro, nos tiene que gustar, y sí hay que aceptar opiniones de otros compañeros escritores, ¿no? Yo en mi caso luego sí se los doy a algún compañero o correctores de estilo que sé que también son lectores y escritores y me dan sus opiniones, ¿no? A veces no, y a veces uno peca de ego, ¿no? De decir, no, no es necesario, yo soy bien picudo y mi cuento está bien padre y no me importa la opinión. Además, él tiene malos gustos literarios, ¿no? A veces caemos en eso, yo lo estoy evitando porque de repente sí hace mucho daño. Y eso yo lo digo porque para escribir un buen cuento sí es importante uno, pero también importa quién lo va a leer. Bien, de cuentistas favoritos hay muchos. Ahorita puedo hablar de uno que me cambió la vida por un cuento en algún momento, sobre todo en Sogem, cuando estudiaba. Yo me acuerdo del guardabujas de Arriola. Ese cuento, yo recuerdo que algunos compañeros, un compañero me dijo que le aburrió. Y yo por temor a llevar la contraria, yo no dije nada, me encantó. Yo nada más dije, sí, ¿verdad? Está como medio raro. Porque esas son buenas salidas cuando uno estudia, ¿no? Ah, está raro. Y ya. Pero ese cuento, no me acuerdo ahorita quién me lo dejó leer, no sé si es que de la Borbolla, alguien de ellos me lo dejó leer. Y ese cuento ahí me dieron copias, yo no tenía el libro. Y ahí me dieron copias, lo leí y me acuerdo que me iba a enfrentar a mi casa y lo volví a leer. Me pasó algo raro, yo no podía dejar de leerlo. Y hasta que fui a las librerías de Donceles, dije, voy a comprar el libro, no me importa. Y fui y lo compré. Y descubrí, digo que me cambió la vida porque después descubrí que yo intenté hacer un cuento como él, que tenía que ver con el metro. Porque dije, bueno, si él usa ferrocarriles, porque bueno, en ese momento era su contexto y era su condición de escritor, y su ambiente, pues el mío es el metro.
Y además en el metro hay muchas vidas y el metro también puede hacer que se atore el metro y ahí vivan nuevas familias y se haga un hotel para esto. Y ahí es uno que se llama la ciudad, precisamente la ciudad de los deseos cumplidos. Por supuesto que no quedó igual y qué bueno, porque Arriola hay uno y para ser igual a él, para empezar hay que volver a nacer, ¿no? Y además ya entendí que no hay que copiar, o sea, sí, hay que abrevar, hay que saber captar lo importante del cuento. Pero hay algo curioso, yo con esto no estoy diciendo que sea yo experto en Arriola, sí lo he leído, pero ese cuento me gustó mucho. Y hay otros libros, hay otros cuentos de él que no he leído. Que a lo mejor si ahorita alguien me dice, a ver, entonces dime tal cuento de Arriola. No, no soy yo el más versado en Arriola, lo respeto mucho, sí lo he leído. Y a partir de ahí descubrí que, entre otras cosas, que hay que saber, hay que dejarse influenciar, que no hay que resistirse. Que además es indiscutible, o sea, eso no lo puede evitar nadie. Y de ahí hay otros cuentistas que me fueron cambiando la vida, ya como lector, como creador Arriola, y también Calvino también como creador. Calvino en su libro este de las, ¿cómo se llama? Donde van a las cosmicómicas, que hay cuentos muy raros, me refiero a que parecen hasta de ciencia ficción, que hay uno donde la luna baja y baja la tierra, entonces ese tipo de cosas me gustó mucho y yo hice un cuento, según también quería escribir como Calvino. Hice un cuento donde los gatos suben a la luna, en vez de que la luna baje, pues que los gatos suban, ¿no? Y influido por una greguería de Gómez de la Serna, que también me encanta, por eso las minificciones me encantan, por él, entre otras cosas. Esos cuentistas, dos, se me hacen primordiales, incluso si yo, en un taller literario, yo comenzaría con esos dos cuentistas, ¿no? Hay que leerlos. Y de ahí hay bastantes que siempre que me preguntan, siempre se me olvidan, he leído un montón de cuentistas, pero por ejemplo, otro, Somerset Maugham, sí, La luna y seis peniques, se llama. ¿Sí es ese? No, La luna y seis peniques es novela. Hay libro de cuentos, Collar de perlas se llama, que son cuentos más largos. Y son cuentos aparentemente de las historias de lo más cotidiano. Así una chava se quiere casar, un cuate quiere dejar de beber, o sea, aparentemente no tiene nada de importante, nada de, no es de ciencia ficción, no hay monstruos, no hay nada, son muy cotidianos. Pero la forma en que escribe ese señor, Somerset, de verdad que yo no pude dejar de leer ese cuento y eso fue gracias a un compañero cuentista, es Juan Luis Nutter, que estudiábamos juntos y creo que él fue el que me dice, oye, mira este cuento, este libro está muy bueno. Ya, pues a ver, presta. Y lee porque nos intercambiábamos libros. Y a partir de ahí también, claro, a partir de otras teorías que he leído, pero en ese momento descubrí por mí mismo, que eso es importante, que un buen cuento y un buen cuentista no es el que cuenta historias extraordinarias, sino que la historia más cotidiana se hace extraordinaria a partir de un buen cuentista. Y que la historia no es lo importante, o sea, no se trata de que uno hable de que mataron a tres y están las cabezas por acá y que un cuate se transforma en elefante. No es el asunto. Lo importante es, yo creo, que la historia esté bien contada. Y para contar bien una historia hay que trabajar muchísimo, ¿no? De ahí, lo digo porque la pregunta que me hiciste de cómo se hace un buen cuento tiene que ver con eso. Y, como decía, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Sogem, porque en la universidad las cosas cambian mucho, pero decían, no hay que leer de todo, hay que leer a los mejores. Ahora, ¿cómo? Pues para eso estamos nosotros, bueno, los maestros de ese momento, que pues estaba, no sé, Carballo, el maestro Bernardo Ruiz, allá, Oscar de la Borbolla, o sea, tuve maestros que me jacto de decirlo, ¿no? Hugo Argüelles, o sea, personas que para ese momento ya eran unos grandes monstruos de la literatura, y yo verlos de cerquita, pues diario en la tarde, a mí se me hacía imposible, y decía, ay, estoy frente al maestro Carballo, ¿no? O sea, a mí se me hacía casi de ciencia ficción, que estoy soñando, ¿no? Pero ellos nos decían, porque alguna vez preguntaron, ¿qué leen? Y no falta el que dice, pues yo de todo. Decía, pues no, entonces no sirve, es como que lees de todo, ¿no? Es como el que dice, ¿a ti qué te gusta ver? Pues yo bebo de todo, no, pues tú eres un borracho lo tonto. No, tienes que ser selectivo, la literatura te tiene que ser selectivo. Desde aquí van a venir a leer a los mejores, no de todo, porque se te vas a morir en un rato, ¿va? La vida no es tan larga, y tú te estás preocupando en leer de todo, no te la vas a acabar. Y además si quieres ser escritor, pues menos. O sea, tienes que leer aquellos que
son importantes y afines a ti para que más que sean buenos, ¿no? Y claro, hay matices teóricos que nos señalan qué autor es bueno y cuál no, o cuentos, ¿no? Porque también hay autores malos que tienen muy buenos cuentos, ¿no? Digamos que un 20% son muy buenos cuentos. Y hay autores buenos que en general su obra es buena, pero de repente, ¡pum!, nos avientan libros muy malos, ¿no? Y ese es el asunto de los cuentistas. Y ahí, por ejemplo, descubrí a Maupassant, entre otros, es que hay muchísimos. Ahorita se van todos los cuentistas del mundo, digamos, pero no me acuerdo los cuentos chinos que viene esta antología que hace Borges con Bioy Casares. Hay unos cuentos chinos extraordinarios y cortos. Ese tipo de cuento, literatura china, a mí me gusta mucho. Y lo sigo leyendo, yo sigo releyendo cuentos. Hay, pero sobre todo los franceses me gustaban mucho. Los mexicanos, me gusta mucho, a mí me gustó mucho esto de la época la mitad del siglo, los años 50, cuentistas como Pacheco, toda esa camada de cuentistas, a mí me encantan mucho. De hecho, Pacheco se me hace un gran cuentista. Es más, se me hace mejor cuentista que novelista. Sus cuentos los puedo volver a leer otra y otra vez y no pasa nada, no me aburro. Yo creo que y al momento de que uno escribe, hay que releerlos y no nada más saborearlos. Yo creo que ya como creador hay que ver otras cosas, hay que ver cómo está ensamblada la historia, cómo están los diálogos, si el espacio funciona con el tiempo, si los personajes hablan de acuerdo a lo que son, porque luego uno cuando escribe comete mil errores, y a la fecha, aunque uno ya está más grandecito, seguimos cometiendo, ¿no? De repente ponemos un personaje que decimos, pues Juan Pérez nunca ha leído, y de repente, pum, cita a Quijote, y dices, bueno, si nunca ha leído, ¿cómo va a citar al Quijote? Caemos en errores, porque luego nos sentimos intelectuales, pero eso es lo importante de leer a los cuentistas, a esos grandes cuentistas, de que uno los tiene que leer despojándose de todo ese bagaje, intentándolo, y el escribir también, uno tiene que desaprender para a escribir sin todo ese tipo de bagaje que a veces estorba. O sea, una cosa es tener nuestro nivel intelectual, cada quien tiene el suyo, o académico, pero al momento de escribir sí hay que quitárselo, ¿no? Y al momento de leerlo, sobre todo es cuando más hay que quitárselo, porque luego uno lee con prejuzgando, uno dice, ay, es que este cuentista es malo porque no le gusta, es que dijo el crítico tal que es malo, ¿no? O dijo que es muy bueno, y uno ya va prejuzgando, uno dice, voy a leer algo bueno porque me dijeron que es bueno, y uno no encuentra lo bueno, o a veces uno quiere encontrar a fuerzas lo bueno, o viceversa. Entonces, sí, yo esos cuentistas son los que ahorita puedo mencionar, Cortázar, por supuesto, Borges, García Márquez se me hace también muy buen cuentista, aunque sus novelas creo que le han dado más fama, pero los cuentos, ese, por ejemplo, ese de Ojos de Perro Azul, hay cuentos extraordinarios que uno no puede, si uno se siente cuentista, uno no puede dejar de leerlos, o sea, hay que leerlos. Pero sí creo que esos tipos de cuentistas me cambiaron la vida, pero principalmente yo recuerdo a Riola y a Calvino, principalmente.